Hola, ¿qué tal? Buen día, espero todos se encuentren muy bien en sus casas. Hola, el hecho por el cual estamos aquí es porque quiero platicarles un poquito de la verdad detrás de mi corona. Quiero decirles la historia de la mujer que está detrás y quiero que platiquemos juntos de todo esto que ha venido sucediendo conforme a estas semanas, ¿no? Que se han dicho muchas cosas. Pero sobre todo quiero que conozcan a la mujer que está en todo esto. Creo que cuando todos llegamos aquí, llegamos con un sueño, y se dice mucho, ¿no? Cuando llegamos a los certámenes de belleza, es que era mi sueño desde niña, es que yo quiero llegar a Miss Universo. Y yo era esa niña, ¿no? Yo era esa niña que soñaba con esto. Cuando inicié en los certámenes de belleza, pues era una ilusión muy grande para mi corazón. Justo yo me encontraba trabajando en el servicio social en un hospital en La Paz, Baja California Sur. Acababa de terminar mi carrera de licenciatura en nutrición. Siempre estaba interesada en todo el tema de la belleza, de la salud. Estudié cosmetología, belleza, nutrición y todo lo que englobaba a que una mujer se sintiera sana, bella, completa, tanto por dentro como por fuera. Para mí, el entrar a un certamen de belleza significaba una plataforma para poder alzar mi voz y para que otras personas pudieran escuchar, ¿no? Mi perspectiva. Justo es muy curioso porque un día llego del hospital y veo un anuncio que dice: tú puedes ser la próxima. Y en este anuncio venían los requisitos que se necesitan para llegar a participar, ¿no? Los cuales pues a veces son muy críticos o muy duros, ¿no? Como estatura de tanto, no tener compromisos, tener la edad de tanto, y todo era como un filtro, un primer filtro, ¿no? Tener apariencia física bella. Y para mí era como, ¿qué es lo que es realmente bello, no? Yo creo que hay mucho más que podemos hacer en este tipo de plataformas. Y quiero platicarles esto porque de verdad creo en los certámenes de belleza, de verdad creo en lo que estas plataformas pueden llegar a ser. Yo me imagino una plataforma de belleza donde realmente se cumplan objetivos, donde realmente se cumplan sueños, donde realmente empoderemos a la mujer de una manera diferente. Yo creo que en este tipo de plataformas venimos mujeres mucho más que bellas, sino mujeres preparadas, capaces, fuertes, inteligentes, valientes, llenas de virtudes, con muchas cosas más. Y creo que si esto es bien enfocado, esas mismas mujeres, aún terminando su certamen internacional o hasta donde esto te lleve, pueden ser posicionadas en las diferentes áreas de influencia, ¿no? Yo veo mujeres que después de estos certámenes se levanten y puedan ser posicionadas en el gobierno, en la política, en la familia, en todas las áreas de influencia, en la economía, en las artes, en la educación. Y creo que muchas de las que entramos aquí es precisamente por eso, porque creemos que después de esto hay un soporte y una plataforma que te da muchísimas oportunidades de seguir adelante. Pero dentro de todo esto te encuentras con detractores, te encuentras con personas como en cualquier área, en la vida. Creo que hay personas que siempre van a querer poner el pie y decirte que no eres capaz de cumplir tu sueño, que no eres suficiente, que no eres suficientemente bonita, suficientemente alta, suficientemente hermosa, inteligente, preparada. Y entonces este sueño se empieza a convertir en una lucha. Tú eres una guerrera que te plantas y te pones en estas plataformas y dices: aquí estoy y esta soy yo, y ojalá esto me permita llegar a mi objetivo. Pero si no, yo quiero obtener una gran experiencia de todo esto. Quiero que este lugar me permita cumplir este sueño
y otros sueños también, porque creo que no solamente pensamos al entrar aquí en posicionarnos y ganar un Miss Universo, eso, un Miss Mundo, un Miss Internacional, eso es nada más el principio de lo que nosotros soñamos cuando llegamos aquí. Cuando nosotros llegamos aquí queremos ir mucho más allá. Yo quería, después de esto, hacer lo que realmente estoy haciendo ahora, que es Casa JG, que es un lugar que apoya e impulsa y le da herramientas a la mujer. Y muchas de nosotras las van a ir conociendo porque somos varias que estamos aquí. Muchas de nosotras estamos en esto también. Ustedes las pueden ir conociendo, las pueden ir viendo y van a ver cómo hay desde ingenieras, desde arquitectas, desde personas tan grandiosas, tan valiosas que después de esto utilizan esta plataforma para llegar. Yo conozco mujeres que han participado en certámenes de belleza y que han llegado a la política, ¿no? Al Senado, a diputaciones. Y digo yo, qué honra para mí el ver a mujeres que han pasado por aquí y que ahora están siendo posicionadas en esos lugares de influencia, donde realmente van a poder servir a México, donde realmente vamos a poder hacer algo por México, construir desde ahí. Pero nosotras llegamos aquí y sabemos de dónde venimos, sabemos la lucha que traemos, sabemos que somos mujeres que buscamos una oportunidad de salir adelante, una oportunidad de crecer, una oportunidad de tener una plataforma, una exposición que nos lleve y nos posicione en estos otros lugares. Es importante que entendamos eso. Es importante que veamos a la mujer mucho más allá de la apariencia física, mucho más allá de un traje de baño, mucho más allá de una pasarela, que eso es hermoso y para mí me encanta ver que una mujer virtuosa puede pararse ahí y mostrar quién es, pero que sepan que detrás de esa mujer hay una mujer llena de virtudes, llena de capacidades y llena de todas estas cosas. Creo que debemos caminar desde esa perspectiva y creer que los certámenes de belleza realmente pueden lograr este punto, realmente pueden ser esto. Y muchas veces nosotros mismos somos quienes ponemos el pie, somos quienes criticamos a nuestra hermana, porque así les digo, hermanas, para mí el llegar al Miss Universo, lo que más me pudo dejar fue el encontrar una hermana en cada país. El que yo honro la lucha y el camino de cada una de mis hermanas aquí en México que ha pasado por el mismo lugar que yo pasé en su momento y que reconozco la mujer que es valiente, no perfecta, porque no creemos en mujeres perfectas. Creemos que son mujeres que sí traen luchas, que sí traen batallas, que todos lo tenemos en la vida, todos tenemos este tipo de luchas, pero que realmente esa mujer que está ahí parándose frente a todos, está luchando por llevar una voz de México ante el mundo. Hay filtros desde que llegas hasta que avanzas, ¿no? a este tipo de plataformas cuando ya llegas a un certamen internacional. Y siempre es algo que he tratado de decírselos. No llegamos ahí solas. Detrás de nosotras hay un gran grupo de personas. Nos debemos a ustedes los fans, a nuestras familias, a nuestros amigos, a las personas que creen en nosotros y que nos ayudan a llegar a donde tenemos que estar. Y muchas veces, por eso mismo es que no nos rendimos, porque hay gente detrás de nosotros que nos dice, sigue adelante, sigue, que tú puedes, porque aquí hay un gran respaldo detrás de ti que te está ayudando y que te está apoyando y que te está impulsando. Para nosotros, ustedes los fans son eso, son quienes nos llevan y nos posicionan a construir nuestros sueños, quienes nos ayudan a levantar esta lucha, quienes están detrás de nosotros en un escenario. Para mí, algo de lo más hermoso que yo puedo recordar es fuera de mi certamen nacional, todo lo que se escuchaba en ese escenario y que era Baja California Sur. En ese momento yo representaba un estado. Y después llegar a una plataforma como Miss Universo y encontrar un país, ¿no? Yo no era un nombre, yo no era Jocelyn, era una banda que decía México y mi nombre era México y la gente gritaba México. Y entonces era un mismo sueño, un solo sueño
de todos, un sueño que todos vivíamos y un sueño que todos queríamos lograr. Y año tras año se levanta ese sueño a través de una plataforma y de un certamen de belleza. Año tras año queremos que México vibre, que México gane, que México se posicione, que México se levante, pero sobre todo que la mujer mexicana tome su lugar. Que la mujer mexicana represente con dignidad a su país, represente como la mujer grandiosa que es. Yo creo que México tiene grandes mujeres y creo que juntos podemos lograr eso. Yo los invito a ustedes que están aquí acompañándome en este live a que se unan a este movimiento. Este movimiento no es un movimiento que busca destruir, este es un movimiento que busca edificar y que busca que juntos logremos el objetivo de lo que realmente son los certámenes de belleza. Que busca que juntos nos posicionemos, que juntos nos levantemos y que comencemos a traer esas coronas que México quiere en todos los lugares, no solamente en una plataforma de belleza, pero que en todos los lugares hay mujeres valiosas, hay mujeres valientes, hay mujeres luchando, hay personas luchando por sus sueños y que siempre, siempre va a haber alguien que te va a decir que no puedes, que te va a decir que no eres suficiente, que te va a decir que no hay manera que tú llegues ahí. Yo era esa persona que salió de un lugar en La Paz, Baja California Sur, sin oportunidades, sin recursos, pero que tuvo mucha gente que la apoyó y que la ayudó a llegar a ese lugar. Y eso me llena de orgullo, eso me llena de orgullo, el saber de dónde vengo. Eso es principalmente. Este movimiento es la verdad detrás de mi corona. Y eso es lo que yo les quiero decir. ¿Quién soy realmente? Soy Jocelyn, tengo 30 años, pasé por un certamen de belleza y sé y me solidarizo con mis hermanas que han pasado por aquí y sé lo que ellas pasan año tras año, sé lo que ellas viven año tras año y me encantaría que tuviéramos esta red de unión y este soporte para que ellas realmente puedan llegar y cumplir sus objetivos. Mucho se dice de los certámenes de belleza, mucho se dice que hay un mal manejo, que hay cosas detrás, que hay lo que se tenga que estar. Pero lo que sí se puede decir es que a través de esto la mujer se puede levantar, la mujer puede llegar a donde quiera y la mujer puede utilizar esta plataforma como una oportunidad para posicionarse en lo que quiera que ella quiera hacer. Un sueño es ganar la corona, ese es un sueño. Pero hay muchos más detrás de esto. Y estoy segura que ustedes también tienen estos sueños. Segura que ustedes también quieren lograr algo en la vida. Y estoy segura que ustedes también son guerreros, que ustedes también son luchadores, que ustedes también están luchando allá afuera para lograr algo. Y eso es lo que yo quiero transmitirles. Que detrás de todo esto siempre ha habido una lucha, siempre ha habido una batalla, siempre ha habido una mujer fuerte, valiente, guerrera, que se atreve a decir yo voy por delante, pero detrás de mí existe todo un país, existe un todo país que me respalda, que me ama, que me apoya y que me quiere ver lograr ese sueño, porque este sueño no es mío, ese sueño lo comparto con todos. Bueno, espero haberles dicho un poquito más de todo esto. Muchísimas gracias por conectarse, gracias por ser parte de este movimiento. Los invito a que se unan, los invito a que alcen la voz, las invito, mujeres valientes, a que cuenten su historia, a que digan la verdad detrás de su corona, a que digan quiénes son en la vida y qué es lo que quieren lograr. Los amo. Bye. Y ahora... Ok, ¿cómo le...? Un segundo. Bueno.